proyecto educativo de una escuela o de un sistema local sea viable no solo depende de concebirlos, sino que de que se puedan implementar, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos buenos proyectos educativos en la escuela, pero que por razones de institucionalidad no hemos podido ni siquiera iniciarlos, ¿no? Porque efectivamente no basta con concebir una idea de lo que queremos en la educación, sino también tener la posibilidad de implementar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo central del sistema son las escuelas, liceos y jardines de carácter público, hoy día siendo administrados por los municipios. Es ahí donde está, obviamente, el sentido de este proyecto, en la perspectiva de dotar de ciertas condiciones a esos establecimientos para que puedan avanzar de manera progresiva, ¿no es cierto?, y sustantiva en los temas de calidad, de aprendizaje, de formación de sus estudiantes, en fin. Y obviamente todo el proceso que hace un buen tiempo ya la educación pública ha ido generando, que son algunos mecanismos complementarios a la educación. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, muchos profesionales que no necesariamente son los que hacen clases, sino que están apoyando el proceso educativo, porque cada vez más el proceso de formación se tiene que valer de una serie de otros soportes y aportes que la educación pública ha ido teniendo y que la idea es que se incorporen a este proceso. Entonces, como centro, las escuelas, los jardines, los liceos, y para poder dar esta nueva institucionalidad, ¿no?, existen dos instituciones, por decirlo así, dos instituciones que están a cargo de la gestión. Por una parte, el Servicio Local de Educación, que es el que hoy día reemplaza, ¿no es cierto?, a partir de este traspaso a los municipios, en su versión corporaciones o DAEM, ¿no es cierto?, o DEM, en el caso de los municipios, y que asume, por lo tanto, todas las funciones que tiene, entre comillas, el administrador o sostenedor de escuela. Es, para efectos de la ley, el sostenedor de los establecimientos públicos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, efectivamente, tiene esta lógica, como señalaba Claudio, de que esas prioridades que antes observábamos del sistema local o del gobierno local, acá desaparecen porque el servicio local no tiene otra razón de ser que apoyar el proceso educativo y apoyar la calidad de los establecimientos que tiene a su cargo, ¿no? No hay otra agenda acá. El director de un servicio local de educación juega su puesto, su gestión está vinculada directamente con el mejoramiento de cada uno de los establecimientos que tiene a su cargo, ¿no? Quizá ese es otro elemento central. Claudio señalaba adelante el tema de algunas diferencias importantes entre ejercer la labor pedagógica en una comuna o en otra comuna, ¿no? Pero yo quisiera decir que además la segmentación se nota al interior de las comunas, ¿no? En muchos casos tenemos comunas que desde la escuela 1 a la 20 o a la 10 que tienen, hay diferencias notorias en términos, ¿no es cierto?, de la habilitación material, de la condición en la cual trabajan sus profesores, en fin. O sea, al interior de las comunas también hay un tipo, ¿no es cierto?, de segregación en muchos casos, ¿no?, que está súper vinculado a también procesos que en algún momento tuvimos, ¿no es cierto?, de segmentación de la matrícula, ¿no? Hoy día, con la ley de inclusión, ningún establecimiento educacional puede hacer esos filtros, ¿no? La educación pública hace rato ya que no lo está haciendo, pero con mayor razón, ¿no es cierto?, de ahora en adelante, en el caso del Servicio Local de Educación, el que asume como jefe del servicio es responsable de la calidad de todas y cada una de sus establecimientos. Es decir, en su convenio de desempeño va a figurar, ¿no es cierto?, un indicador o muchos indicadores que tienen que ver con la calidad de cada una de sus escuelas, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, el mecanismo que ocupa la ley para efectos de construir voy a poner ese concepto que se ocupa en otros lados, un distrito escolar, es decir, un lugar donde la escuela no es de la comuna, a pesar de que está emplazada en la comuna, sino que depende del trabajo en red que puedan tener todos los establecimientos. Paulatinamente debería irse notando, ¿no es cierto?, porque las políticas se construyen para todos los establecimientos, ¿no? Entonces, quisiera un poco relevar esto. Para ello, hay dos mecanismos súper importantes acá, que no sé si viene en la siguiente, Claudio. Vamos a saltarlo. Aquí sí. Comité directivo y consejo local, ¿no? Es decir, ya que este es un organismo que tiene como jefe o jefa, ¿no es cierto?, o director ejecutivo a un profesional que ha sido elegido por alta dirección pública y que es nombrado por la primera autoridad política del país, es decir, por el presidente o presidenta de la República,
Entonces es necesario también, para efectos de institucionalidad, de mejorar la institucionalidad que teníamos, que efectivamente haya algún juego, alguna dinámica de carácter local que intervenga, que esté de alguna manera vinculado al proceso de gestión del territorio, ¿no? Porque si no, claramente esto sería algo que tiene mucho peso desde el nivel mayor jerárquico y cero vinculación con el territorio, ¿no? Para eso hay dos instancias que son súper importantes. La primera se llama Consejo Local de Educación, que es un organismo de carácter amplio, ¿no? De representación ciudadana bastante amplia, donde están los profesores, las familias, ¿no es cierto?, las instituciones académicas del territorio, que van a ejercer una función de acompañamiento, de mucha opinión, de mucha revisión, ¿no es cierto?, de lo que el servicio local vaya haciendo durante el proceso ya de gestión, ¿no? Y un segundo instancia, que esta empieza a operar de manera bastante temprana, ¿no?, en el servicio local, que es el comité directivo, que está integrado y que tiene un carácter efectivamente más de carácter político-institucional en el territorio, porque están representados los alcaldes del territorio, están representados el gobierno regional, ¿no?, y están representados las organizaciones de padres y apoderados, ¿no? Y este comité directivo tiene una función relevante al inicio, ¿no?, y obviamente después en la revisión de el cumplimiento de los objetivos que tiene el Servicio Local de Educación. Pero en un inicio participa en la conformación del perfil del director o ejecutivo del Servicio Local de Educación, y es una instancia que va a ser quien le propone al presidente o presidente de la República la terna de la cual debería salir la nominación del jefe del servicio. O sea, es parte de la instalación de la institucionalidad, y por eso que en el caso particular del servicio local que se está comenzando a desarrollar acá y a instalar, el mensaje hacia las comunidades de padres y apoderados, ya pronto vamos a comenzar a trabajar en esa línea para que efectivamente cuando tengamos que constituir el comité directivo haya una representación de padres y apoderados, ¿no es cierto?, como se debe, porque sabemos que en el caso de los alcaldes tienen su propia dinámica y se van a tener que poner de acuerdo entre ellos, y en el caso del gobierno regional, bueno, el intendente presentará alguna nómina al GORE, ¿no es cierto?, al gobierno regional, para que puedan determinarlo, pero nos interesa de sobremanera que la representación de los padres y apoderados esté constituido en este comité directivo, ¿no? Entonces, el servicio local, si bien es cierto, es un organismo colegiado, con mucho poder, con muchas posibilidades de desarrollar un modelo, un sistema de gestión efectivo para la escuela, no se gobierna absolutamente solo, sino que tiene un acompañamiento que de alguna u otra manera ejerce este rol de vinculación con el territorio, ¿no? Y por último, ¿no es cierto?, en la lógica de este nuevo servicio local de educación, existe una dirección de educación pública, que es donde hoy día estamos trabajando con Claudio, que sobre todo al inicio cumple una función de poder instalar los servicios locales y posteriormente también ejercer el rol, como la ley lo señala, ¿no es cierto?, de apoyo a la gestión, de supervigilancia del proceso de instalación, porque siendo este un sistema de carácter descentralizado, la característica, la particularidad de un buen sistema de descentralización es que el Ejecutivo, el Presidente de la República, no se desentiende de lo que pasa en los territorios una vez que descentraliza, sino que al contrario, una vez que se produce la descentralización, el Presidente de la República adquiere mayor responsabilidad, ¿no? Cosa que no nos ocurría con el sistema municipal, porque, como bien lo señalaba Claudio, el municipio es un organismo bastante autónomo, ¿no? Y por lo tanto no hay al final, salvo cuando uno ya llega al nivel del alcalde, una responsabilidad que sea muy clara. Muchas veces los alcaldes tenían una serie de dificultades para poder cumplir con algunos requerimientos que eran indispensables para la educación, ¿no? En este caso, por decirlo así, este sistema descentralizado que tiene carácter, ¿no es cierto?, de gestión autónoma en el territorio, con patrimonio propio, en fin, tiene una responsabilidad muy clara e identificable en quien nombra y, por lo tanto, remueve al jefe del servicio, que es la autoridad máxima del país, ¿no? Esa es una condición, yo creo, que le da un componente de estabilidad al sistema. Hay otros elementos que están entre medio y que son súper importantes, como el hecho de que el jefe del servicio local, o directora del servicio local, el régimen va a ser elegido por 6 años, es decir, sobrepasa el periodo, ¿no es cierto?, de un presidente de la República, y es elegido bajo el concepto de alta dirección pública, pero además de eso, para que pueda
o para que tenga que salir anticipadamente, hay que tener algunos elementos probatorios. Es decir, no es un resorte de manera automática de un presidente de la República remover a ese director de servicio como eventualmente ocurría en algunos momentos, ¿no es cierto?, en la administración pública. Por lo tanto, hay un elemento central que es súper importante para la educación y que es la posibilidad de tener estabilidad en las políticas, ¿no? Muchas veces nosotros iniciamos un programa que puede estar dando resultados, pero resulta que llega una autoridad nueva y decide no continuar con el programa o no entregarle financiamiento y se nos viene abajo una construcción que pudiera ser bastante buena. En la educación las cosas no son de corto plazo, son de mediano plazo, de largo plazo, y en este caso el plan estratégico que va a tener que construir el director del servicio es al menos, ¿no es cierto?, por 6 años, que son los cuales va a estar él en el cargo, ¿ya? Ese es un elemento central también de este diseño de carácter institucional. Bueno, hay otras instancias también que son de coordinación y de participación, sobre todo de la comunidad escolar, como lo es por una parte esta idea de una conferencia de directores que es, digámoslo así, la red de directores en este caso del servicio local, con las otras comunas, ¿no?, que hoy día están conformando parte de este servicio, pero que cumplen la función concreta y formal de ser un equipo de apoyo, un equipo consultor del jefe del servicio, y tienen que ser convocados al menos una vez al año, ¿no es cierto?, dice la ley, pero que va a depender de la dinámica que generemos, ¿no es cierto?, que se genere en el territorio. Es decir, importa, por lo tanto, la decisión de las comunidades escolares, y esa es la decisión que debería estar incluido en el plan estratégico del servicio local. Y también aquí, ¿no es cierto?, evidentemente hay una necesidad de coordinar los servicios, que como se señalaba, ¿no es cierto?, la escuela no está en el limbo, está en un territorio, requiere por lo tanto apoyos desde salud, apoyos desde transporte, una serie de otros servicios que sin ellos efectivamente nuestro rol se complica y por lo tanto necesitamos tener una coordinación, y en este caso el CEREMI, ¿no?, ejerce esta función de lograr coordinar y articular la red de apoyos para los establecimientos educativos, ¿no? Por lo tanto, tenemos también aquí, entre comillas, una ventana de posibilidad de articular de mejor manera, hoy día a una escala un poco mayor, los servicios que apoyan a los establecimientos educativos, ¿no? Bueno, en general, quisiera señalar que la respuesta que dio, ¿no es cierto?, el país, porque es importante señalar que esta ley fue aprobada con una votación altísima, con unanimidad casi, ¿no es cierto?, en nuestro Parlamento. Ese es el sistema que Chile tiene, y tenemos que estar muy satisfechos de que tengamos una representación de carácter democrática para tomar decisiones en el país, ¿no? Y por lo tanto, si bien es cierto, los proyectos de ley se aprueban en un gobierno, pasan a otro, en fin, esta es una decisión de una ley del Estado, ¿no? En ese sentido, siendo una ley del Estado, es súper importante, ¿no es cierto?, tomar en consideración de que aquí hay una decisión respecto a que este diseño institucional del nuevo sistema de educación pública tiene un acuerdo transversal, ¿no? No solamente el acuerdo sobre el diagnóstico de que efectivamente el ámbito del municipio tenía una serie de dificultades para poder garantizar una educación de calidad, ¿no?, sino que también hay un acuerdo en el diseño institucional, ¿no? Y un elemento súper importante es que este proyecto, esta ley, ¿no es cierto?, fue sometida también a control de constitucionalidad y no tuvo, ¿no es cierto?, dificultades en ese sentido. Por lo tanto, todos los preceptos que están contenidos en esta ley no ofrecen, a juicio de las instituciones que tenemos en el país, ninguna dificultad desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que es súper importante señalarlo a veces, y yo lo sé y lo entiendo, ¿no?, que las miradas están súper puestas en la situación contingente del proceso complejo del traspaso, ¿no? Y eso es súper natural y lo comprendemos, y por eso Claudio va a hacer detalle en eso, pero es súper importante señalar que hace 27 años el Estado de Chile tomó la decisión de hacer el traspaso de los establecimientos del Estado a los municipios, ¿no? Y eso generó consecuencias que son parte del diagnóstico que señala Claudio, ¿no? Y este proyecto, esta ley, lo que hace es hacerse cargo nuevamente como Estado de corregir, ¿no es cierto?, una situación que ya a todas luces no daba, ¿no es cierto?, ninguna posibilidad de avanzar en ella, ¿no? Y que el diseño que constituyó para poder dar respuesta es un diseño que efectivamente toma
elementos que son los posibles de tomar en el tipo de institucionalidad que tenemos. Este no es un país federal, este no es un país, ¿no es cierto?, que tenga, no sé, un parlamento distinto. Este es un país que administrativamente nos da estas posibilidades, ¿no? Y la verdad es que desde el punto de vista de lo que uno observa, en general es una ley que efectivamente pone varias piezas bien interesantes, como son los temas de participación, que tenemos que construir. Evidentemente esto, nada de lo que estamos hablando acá, en definitiva, va a tener posibilidades de implementarse si no somos nosotros mismos, ustedes que están en los establecimientos, las autoridades, que nos ponemos a trabajar y a ir configurando esto de manera más precisa en la acción, ¿no? Entonces, desde ahí, efectivamente, como decía Claudio, es el diseño grueso que hoy día estamos viendo en el caso de los 4 servicios locales que ya están instalados. Hoy día, estamos nosotros acá, es el primer día de administración del servicio local de Huasco y del servicio local de Costa Araucanía, que la semana pasada hicieron sus actos de traspaso y que a partir de hoy ya no los administra más los municipios que estaban en ese territorio, sino que a partir de hoy son administrados por el servicio local de educación. Esperemos de aquí al 2021, ¿no es cierto?, estar obviamente en mucho mejores condiciones que lo hicieron ellos, que tuvieron menos tiempo, en el caso del servicio local de acá, y que efectivamente ustedes estén visualizando esto con mucha expectativa. Bueno, hay que hacer un traspaso y ese traspaso tiene sus detalles que lo va a contar Claudio en lo que sigue. Vale, muchas gracias, Leo. Yo antes de pasar al grueso del traspaso me gustaría hacer algunas precisiones sobre el tema financiamiento. Yo creo que un debate pendiente, yo creo que un debate que se ha abordado en algún nivel de magnitud, pero creo que es relevante poder contarle qué tipo de avance ha existido en el marco de esta ley en el tema financiamiento y en consecuencia también cuáles son las interrogantes que debésemos hacernos y poder buscar un modelo de solución que nos permita proponer al país también un acuerdo mayoritario de hacia dónde debe avanzar nuestro sistema de financiamiento. Me equivoqué. Lo primero que quiero decir es que en este gráfico uno podría observar aquellos financiamientos antes de la implementación de la reforma educativa y en la segunda barra, ¿cierto?, aquellos que son relacionados con los recursos asignados post-reforma educativa. En el gráfico ustedes van a poder ver que el color azul, esto es millones de dólares, el color azul son aquellos recursos que ingresan por subvenciones, ¿ya? Eso quiere decir por subvención regular, que se entrega a través de la asistencia media de los estudiantes, por la SEP en su amplio formato, SEP ampliada, estudiantes vulnerables, ¿cierto?, que se entrega por el índice de vulnerabilidad de los estudiantes y un montón de subvenciones más que dicen relación con situaciones particulares que tiene cada establecimiento educacional. Esa es la subvención. Y en color naranjo, si no estoy mal de color, sí, naranjo es aquellos recursos que van directo al sistema y no pasan por un sistema de subvención. Y básicamente esos recursos son los que se entregan por infraestructura. Ya ustedes saben que en el Ministerio de Educación existía un departamento de infraestructura escolar, el 99% de esos recursos iban a la educación pública, ¿ya? Y esto eran contraproyectos que presentaban los sostenedores, ¿cierto?, para poder postular a recursos para financiar cierta obra, ¿cierto? Esos son recursos que existían antes de la reforma educacional por concepto de fondos basales, o sea, que van directamente y no están condicionados a la subvención de X tipo, ¿ya? En el gráfico o en la barra del gráfico del costado van a ver que efectivamente los aportes por subvención también han aumentado, pero han aumentado por dos fenómenos. La ley de inclusión escolar, que termina con el lucro, el financiamiento compartido y la selección, incorporaba dos elementos desde el punto de vista financiero. Uno era el reajuste de la subvención general, o sea, la subvención general ahora es más recursos que antes, y además la creación de una nueva SEP que estaba, ¿cierto?, con foco en los estudiantes prioritarios del tercer y cuarto quintil, ya que antes no estaban incorporados en la SEP regular. Y eso significa que desde el punto de vista de las subvenciones también se aumentó. Pero vamos a ver que la barra naranja también aumentó bastante. ¿Y en qué se traducen estos recursos que son directos?
Primero, el PRP docente, ustedes saben que hoy día ya no es con cargo a la subvención escolar y es un recurso que entrega el Estado directamente, ¿ya? Eso ya es un aporte basal que nos da en función de la asistencia media de los estudiantes. Lo segundo, ¿ya? Esto sumando además los recursos por infraestructura, lo segundo es que toda la institucionalidad del sistema de educación pública que Leo acaba de exponerle, la administración de esto está financiada por ley de presupuestos, ¿ya? Eso quiere decir que hasta el momento, al menos 350 millones de dólares por concepto de subvención iban destinados, ¿cierto?, al pago de los funcionarios y funcionarias del DAEM o la corporación municipal. O sea, el pago de las remuneraciones de estos funcionarios eran de cargo de la subvención escolar. Ahora no, el Servicio Local de Educación como ente sostenedor, como nivel intermedio, para los funcionarios del servicio local, ¿ya?, va a estar financiado por ley de presupuestos. O sea, esos recursos son directos y no están condicionados a la subvención escolar, ¿ya? Y por otro lado, ustedes han visto que los municipios reciben todos los años, desde el año 2014, si no me equivoco, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, o como ustedes conocen, el FAE, ¿cierto? Y el FAE se entrega por distintas condiciones, pero que no están relacionados a la asistencia media del estudiante. En consecuencia, no es una subvención escolar, es un aporte directo que se hace, ¿cierto?, a los municipios. Y si uno suma todos esos recursos, lo relacionado con el sistema de educación pública, lo relacionado con la carrera profesional docente, lo relacionado con la ley de inclusión, porque además hay un aporte de gratuidad a los establecimientos educacionales también por la ley de inclusión, van a darse cuenta que aquellos recursos que son basales hoy día tienen mayor presencia en el total del financiamiento que simplemente el financiamiento vía subvención escolar. Ahora bien, eso es para evidenciar que efectivamente en algo se ha avanzado. ¿Es suficiente? Evidentemente que no es suficiente, porque en el caso de nuestro sistema público y también para el sistema particular subvencionado, y después me voy a también referir sobre aquello, es que, ¿cierto?, los costos, los gastos son permanentes. Si el profesor o la profesora realiza una clase con 30 estudiantes o con 45, la hora pedagógica es la misma. El tema es que ese municipio recibe menos recursos porque menos estudiantes asisten, y eso obviamente, si uno lo mira desde el punto de vista de ciertas condiciones socioeconómicas, ¿a quién afecta más? ¿Quiénes son los niños y niñas que tienen, en caso de lluvia, en caso de enfermedad, en caso de deserción escolar, en caso de trabajo infantil, tienen menos posibilidades de asistir constantemente al establecimiento educacional? Los sectores más vulnerables. Entonces esto golpea efectivamente con mayor fuerza al sistema público, donde alberga al 70% de los estudiantes vulnerables, ¿ya? Entonces, esa es una primera cuestión, un papel diagnóstico. O sea, los costos son fijos, pero los ingresos son variables. En consecuencia, la planificación es difícil. Pero por otro lado, hay otra interrogante que debemos hacernos. ¿Cuál es el problema de la subvención escolar? No hay ninguna parte en el mundo donde tengamos un sistema de subvenciones escolares, de cheques escolares a gran escala, como lo tenemos en el sistema de educación en Chile. No hay otro comparable. Acá es el punto donde más tipos de subvención, el sistema de subvenciones totalmente preponderante, etc. Pero la interrogante es, si el problema es la subvención escolar porque genera estos problemas de desigualdad, ¿debemos cambiar el sistema de financiamiento, interrogante, para el sistema público exclusivamente? Porque hay una relación del Estado con la educación que provee de forma particular, o este es un cambio que debe hacerse al sistema público y al mundo particular subvencionado, porque ambos se financian de la misma forma. De consecuencia, si la crítica es a la subvención escolar, ¿a qué cambiamos? ¿Solo lo público? ¿Solo lo particular subvencionado? ¿O a ambos? Entonces, en el marco del debate de esta ley que estamos explicando, solo estaba focalizada en lo público. Y además existe una cuestión que se llama igualdad de trato, y que ha existido una inercia desde el punto de vista de los programas y las inversiones, es que si yo coloco un peso en el mundo público, ¿cuál es el efecto espejo?
tengo que colocar también un peso en el mundo privado. Y eso más o menos en los últimos años, del 85 en adelante, cuando se crea el sistema de subvenciones escolares y esta idea de igualdad de trato, ya entre el mundo, da lo mismo si es un privado o un público quien provee la educación, lo financiamos de igual forma, ya ha llevado que ese interrogante sea fundamental. ¿La educación pública debe tener un sistema de financiamiento particular para ella? ¿O debe ser para el conjunto, sea público o sea particular subvencionado? Y creo que esa interrogante aún falta desarrollarla y falta también tener una propuesta más elaborada. Esto uno puede pensar que esto se va a financiar simplemente por matrícula. La matrícula es un componente importante, pero hay un montón de otros elementos, ruralidad, etcétera, contextuales, que también necesitan ser financiados. Y ese debate aún no termina. Y para ser sincero, para terminar con este tema y pasar al tema traspaso, la ley 21.040 se preocupa de lo público. Y la ley de subvenciones escolares es, como dije, para el mundo público y para el mundo particular subvencionado. Desde el punto de vista político, si hubiésemos incorporado en esta ley un cambio al sistema del financiamiento, es posible, por la capacidad y el capital político que existía en ese momento de debate, que no hubiésemos logrado ni desmunicipalizar ni cambiar el sistema de financiamiento. O sea, estoy planteando también de un punto de vista político ese debate y es cuestión de ver lo que significó, ¿cierto?, avanzar con esta reforma educacional. Entonces es posible que no hubiésemos logrado ni lo uno ni lo otro, ¿ya? Entonces quiero ahí como colocar el elemento. Bueno, yo les contaba que los servicios locales de educación, los 70 servicios van a estar financiados por ley de presupuesto, son aproximadamente 310 millones de dólares que se invierten en los 70 servicios locales de educación, ¿ya? Bueno, van a administrar todos los recursos que reciban por subvención para poder seguir postulando fondos regionales, sobre todo los temas de infraestructura a través de los FNDR regionales. Esas postulaciones van a poder seguir realizándose, pero además de la Dirección de Educación Pública se va a implementar un programa de fortalecimiento de la educación pública que considera un piso mínimo de unos 130.000 millones de pesos anual, y además el FAE se prolonga hasta el año 2025, que es más o menos los tiempos de implementación que debiese seguir el cronograma de esta ley. Pasamos al tema transición y vamos a pasar después al tema traspaso de funcionarias, profesores, asistentes, etc. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la transición a la nueva educación pública? Primero, una gradualidad responsable, o sea, el cambio no solamente desde el punto de vista institucional, y yo conversaba con Leonardo y otras personas más, sino el cambio desde el punto de vista de la gestión y de la cultura que existen en los municipios, fusionarlos y transformarlos en un nuevo ente y que esto se comunique, es un desafío muy grande, porque son culturas organizacionales distintas que tienen que juntarlas a desarrollar procesos comunes cuando hace muchos años que no se juntaban nunca. O sea, lo más probable es que las comunas de acá con la comuna de al lado, que no se juntan a discutir sobre esto o sobre educación hace mucho tiempo, o las experiencias son muy pocas. Entonces esto obliga a tener una idea mucho más colaborativa, y eso significa un esfuerzo importante, porque este cambio, si bien es un cambio institucional que, como decía Leonardo, tiene un montón de procesos, procedimientos, etcétera, etcétera, este cambio es profundamente cultural, y eso es complejo. Y como ustedes saben, por experiencia propia de nuestro país, los cambios de esta magnitud y de la profundidad cultural que tienen generan resistencia, porque salir del estado de confort es súper complejo, ¿cierto? El cambio trae dificultades, trae expectativas, trae miedo, y eso es muy difícil manejarlo. Incluso esperamos entregarle la mayor cantidad de información justamente para que usted den su debate particular en su escuela, pero con la mayor cantidad de información posible. Eso también es parte del objetivo de este encuentro organizado por el Colegio de Profesores. También es importante la continuidad del servicio educativo, porque hay algunos municipios que también pueden decir: mira, en 2 años más esta cuestión se le va a llevar un servicio público
así que yo hasta aquí nomás llego, que más o menos se aguante la cosa como pueda aguantarse, total, en 1 año, en 2 años, alguien más se lo lleva. Entonces, la continuidad del servicio educativo es una cuestión súper relevante. No tengan dudas que hay gente que está pensando también en eso, que, mira, endeudémonos, hagamos lo que queramos, total, aquí alguien se lo va a llevar, va a ser problema de otro. Eso también es complejo y hay que buscar la forma de resguardarlo. También la continuidad laboral y resguardo de los derechos de las trabajadoras y trabajadoras, para que también tengamos ciertos niveles de certeza, ¿cierto?, que entregamos, ¿cierto?, a los funcionarios, a los distintos estamentos, para que también genere la menos incertidumbre posible este proceso de traspaso. Una apropiación de las experiencias y de las mejores capacidades existentes en el municipio. Lo más probable es que las capacidades existentes en la gestión de educación pública hoy día están alojadas en los municipios. Son los funcionarios y funcionarias de los DAE, la gente que sabe cómo se paga una remuneración de un docente, que además tiene muchas asignaciones distintas y que tiene un proceso particular. Yo les contaba los del FAE, comentaba la implementación materializada a escala local, acompañada y apoyada desde el centro, o sea, desde la dirección y los distintos órganos que corresponden al Ministerio de Educación, una promoción de desarrollo de capacidades dentro de los convenios que en un momento tenemos que firmar con los respectivos municipios. La idea también es colocar ciertos focos en desarrollar de capacidades para poder generar condiciones para que este servicio local de educación cuente con todas las capacidades necesarias. Alianza estratégica entre Mineduc y los municipios, y ahí es súper importante un tema también. Hay un montón de cosas que pasan en la escuela, ya sea desde los programas de escuela abierta a los grupos Scout, a programas que se financian desde el municipio pero que se implementan a través de los establecimientos educacionales, que la idea es que esto siga continuando, y por eso que la ley también contempla generar los convenios necesarios para que toda la prestación de estos servicios sigan ocurriendo y no se vean interrumpidas. Por ejemplo, no sé, el municipio presta el gimnasio municipal a la escuela para que puedan desarrollar actividades deportivas. Cuando ya no sea del municipio la educación, sino de un servicio local de educación, vamos a tener que gestionar convenios necesarios para poder ocupar infraestructuras como bibliotecas municipales, como estadios, gimnasios municipales, o por ejemplo hay programas para tratamiento de drogas que se entregan y se asignan por municipio, pero que estos bajan y se implementan en las escuelas públicas. Y la idea es que esas cosas sigan pasando, y para eso también la ley da un ancho que permite tener convenios con los municipios para que estas prestaciones también sigan funcionando. Y el no traspaso de las deudas, o sea, cómo buscamos manejar, ¿cierto?, amortiguar y tomar las medidas necesarias para preparar a los municipios que al momento de... Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención.